desde que desde la antigüedad ha tratado de disminuir el dolor, ¿no? Esa disminución del dolor ha llevado a al uso de muchas sustancias, no llamemos fármacos todavía. Entre ellas, ustedes se acordarán por historia, en la Mesopotamia, por ejemplo, 400 años antes de Cristo, se dice que usaban ya el opio, ¿no? El opio que era derivado de una planta que en la actualidad se usa también, se sigue usando, ¿no es cierto? De la amapola. Y después también, por historia, ustedes saben que acá en el Perú, el uso de la coca, ¿no? También como un anestésico, como un analgésico, asociado al alcohol, ¿no? Asociado al alcohol. Y nosotros tenemos acá un poco de historia de la anestesia, de esta anestesia general, ya como anestesia, usado como anestesia general. Ustedes saben que se dieron muchos cambios, y más o menos por el año 1850 ya empieza a existir papers acerca del uso de estas sustancias como anestésicos. El primero de ellos, más o menos, fue por 1849, más o menos, con el primer uso del óxido nitroso, que le llamaban un gas hilarante, ¿no? Este gas hilarante porque producía risas, ¿no? Wells, que era un practicante que usaba el óxido nitroso, lo usaba para extracciones de dientes, ¿no? Y en Estados Unidos y en Europa había un poco donde se empezaba a usar la anestesia general, ¿no? Y primero se usa en el 42, en 1842, el doctor Long en Georgia, en Estados Unidos, lo usa para extirpar un tumor de cuello. No he podido conseguir la foto, pero ustedes lo podrán ver, que todos están bien alternos, y el paciente está sentado y le administran éter, ¿no? En cámara abierta, para extraerle un tumor del cuello. Pero hay un doctor, el doctor Snow, que es el padre de la anestesiología, porque se dedicó prácticamente al anestesio. Él empezó en 1853. En 1853, perdón. En 1853 empezó a usar el cloroformo, ¿no? Y lo usó en la reina Victoria, se dice, para el parto del príncipe Leopoldo. Él es el llamado padre de la anestesia porque se dedicó a la anestesiología, ¿no? Entonces, vean ustedes, por 1849 hasta 10 años después empieza usa el óxido nitroso, el éter y el cloroformo como anestésicos generales. Después, antes de 1900, se descubre el cloruro de etilo, el etileno, el vineteno, que van asociados al éter, al cloroformo y al óxido nitroso. Y por el año 1940, más o menos, se descubre el ciclopropano, que era un gas, igual que el óxido nitroso, que era un gas anestésico, ¿no? Y el ciclopropano, por estos años, desde 1940 hasta 1960, más o menos, fue el boom de la anestesia general, ¿no? Pero ¿por qué se dejó de usar? Porque era muy explosivo, de tal forma que ustedes, históricamente, si lo estudian al ciclopropano, dice que varias salas de operaciones, hubo explosiones en varias salas de operaciones. Sobre todo, desde esa época se empieza a usar los enchufes en forma alta en las salas de operaciones, precisamente por el ciclopropano, porque las instalaciones eléctricas eran en la parte baja y apenas enchufaban o desenchufaban algo, como este ciclopropano tenía tendencia a ir hacia abajo, hacia el suelo, entonces habían explosiones. Y después empieza a usarse, se sigue usando el éter. El éter sigue, ustedes van a ver de acá, el éter sigue usándose el éter, hasta que por el año de 1950, más o menos,
ustedes se acuerdan de la bomba atómica. En esos años se estaban haciendo, se estaba usando diversos átomos para estabilizar el uranio en la bomba atómica, y se descubre que el flúor, era un buen estabilizador de moléculas, ¿no? Y es ahí cuando entra el flúor dentro de la medicina también, ¿no? Para darle estabilización a muchas moléculas y potencia sobre todo. De ahí ustedes van a ver en las próximas láminas cómo es que el flúor empieza desde acá, más o menos la primera sustancia fluorada es el halotano en la anestesia general, o sea, es un éter con flúor, y después ya se le sigue agregando un éter, 2 éter, 3, 4, 6, para darle más estabilización y más potencia a la anestesia, a los anestésicos generales. Y cuando definimos una anestesia general, ustedes van a encontrar esta definición en su libro de Goodman y Gilman, ¿no? Que son agentes farmacológicos que deprimen el sistema nervioso central, y que es lo necesario para permitir la realización de la cirugía y otros procedimientos desagradables. Pero Malgore en el 2006 hace una definición un poco más clara, más precisa, ¿no? Que es la mejor definición que podemos encontrar de la anestesia general. Dice, es un estado transitorio, porque es transitorio, es reversible, porque es reversible, de depresión del sistema nervioso central, inducida por drogas específicas, que son los anestésicos generales, y que se caracteriza ¿por qué? Por pérdida de la conciencia, pérdida de la sensibilidad, de la motilidad y de los reflejos, ¿no? Es importante, entonces, que a partir de este momento ustedes sepan que la anestesia general, el anestésico general, es un fármaco que produce un estado transitorio reversible de depresión del sistema nervioso central, y que esa depresión va a llevar a una pérdida de la conciencia, una analgesia, pérdida de la sensibilidad y de la motilidad y de los reflejos, ¿no es cierto? En ese estado, entonces, existe anestesia, analgesia, amnesia, inhibición de los reflejos sensoriales y autonómicos, y relajación de los músculos estriados y pérdida de la conciencia. Esta es una buena definición que ustedes siempre la van a manejar, porque siempre van a estar muy cerca a los anestésicos generales. En un comienzo se hablaron de los, y hasta ahora se habla, bueno, se ha hablado de los periodos de anestesia general según Guede, ¿no? Que algunos lo compararon con los periodos de intoxicación del alcohol. Ustedes saben que el alcohol tiene tiene la misma mecanismo de acción de la anestesia general. El problema es que el alcohol no se puede medir la dosificación para llegar a una anestesia general, y cuando se llega, la reversibilidad no ocurre hasta después de un buen tiempo, ¿no es cierto? Porque ustedes se acuerdan, cuando toman licor, el alcohol se metaboliza muy lentamente, de tal forma que se llega a un periodo de mucha depresión que puede producir la muerte. Y ahí se llamaba, para el alcohol, por ejemplo, el primer periodo es que le llamamos nosotros de la anestesia general de inducción o analgesia, porque se produce ya analgesia. Se inicia con la administración del anestésico y termina con la pérdida de la conciencia, y se inicia ahí la amnesia. Este periodo es lo que nosotros en el alcohol le llamamos el periodo del loro, ¿no? Porque hay inhibición central, o sea, al haber inhibición central, el tipo se vuelve más hablador, más elocuente, y para entrar después a un segundo periodo de excitación o delirio, que en la intoxicación alcohólica se llama el periodo de león, ¿no? Es decir, hay inhibición completa del freno superior, y hay liberación de catecolaminas. Al haber liberación de catecolaminas,
O sea, hay una descarga simpática, ¿no? Liberación de catecolaminas, por lo tanto, hay, aparte de la pérdida de conciencia, termina, si nosotros seguimos administrando la anestesia, termina con una respiración regular, y existe la pérdida de conciencia y hay una analgesia franca, ¿no? Acá, como les decía, comparándolo con la intoxicación alcohólica, hay el periodo de excitación, o sea, el tipo está excitado, el periodo de León que le llaman, ¿no? Delirio, respiración irregular, puede haber náuseas, ¿no? Seguimos. El tercer periodo, que es el periodo de anestesia quirúrgica, que nosotros le llamamos, ¿no? Que seguimos administrándole el anestésico general, estamos llegando ya al tercer periodo de anestesia quirúrgica, y este periodo es el tercer periodo que, comparándolo con la intoxicación alcohólica, se le llamaría el periodo del chancho, ¿no? O sea, el tipo entra en sueño, ¿no es cierto? Entra en sueño. Entonces, con la anestesia general esto se logra en forma más fina, ¿no? Más fina, más selectiva. Ahí se divide en plano 1, plano 2, y este es el plano en el que se opera, ¿no? Todos los cirujanos operamos en el plano 3, ¿no es cierto? Algunos usan entre el plano 2 y 3, pero este es el plano quirúrgico verdadero que lo vamos a ver ahora. Cada uno con diferente grado de presión central, se opera en el 2 y en el 3, el tercer plano. La profundidad se maneja con el monitoreo anestésico que vamos a ver ahora. Y nadie procura llegar al cuarto plano, al cuarto periodo, ¿no? Porque es de depresión vulvar, y al haber depresión vulvar no hay un buen manejo a nivel vulvar, entonces se produce el paro respiratorio y luego el paro cardíaco, ¿no? Esto es lo que no queremos. Y acá más o menos ustedes pueden ver una tablita, ¿no es cierto? El primer periodo de sedación, de analgesia, el segundo periodo de excitación, ¿no? De excitación, la pupila está dilatada completamente, hay liberación de catecolaminas. Ustedes ven que se empiezan a caer los reflejos, el reflejo de deglución, el reflejo del palpebral, los ojos empiezan a movilizarse a los costados, el nistagmus que se llama, ¿no? La movilización de los ojos hacia un lado y hacia otro, todavía siguen moviéndose en el primer plano, hasta que quedan fijos al segundo plano, ¿no es cierto? Entran en cierto grado de miosis. Acá la excitación hace que haya dilatación de la pupila. Después entra en una fijación la pupila y en un estado en que se fijan los glóbulos oculares, y ustedes van viendo que conforme se va deprimiendo más y más, otra vez entran en dilatación, ¿no? Esto significa entrar ya en parálisis vulvar, ¿no es cierto? En paro cardíaco previo, en paro respiratorio previo. Esto en los ojos ya les está dando a ustedes un indicio de que el paciente está entrando muy profundamente. Antes, cuando no existían las máquinas que hay ahora para medir, la presión, el pulso, la oxigenación, fácilmente se llegaba a estos planos, ¿no? Y se daba cuenta porque la pupila estaba completamente dilatada y no reaccionaba. Eso era un signo premortis o ya de muerte. Esta es una clasificación de los anestésicos, ¿no? Ya no le he puesto al ciclopropano porque el ciclopropano hace muchísimos años que se dejó de usar. Sin embargo, todavía hay uno, el óxido nitroso, que ustedes van a encontrarlo en el mercado. Cuando ustedes vayan a los hospitales o vayan a un consultorio de anestesiología o donde se atienden partos, ustedes van a encontrar una manguera amarilla, que es la que caracteriza al uso de óxido nitroso. Es un gas que todavía en muchos consultorios se usa para anestesia de niños, ¿no? Con una mascarilla, sencillito, se empieza a dar y empiezan a manejar para la extracción de dientes, que es uno de los motivos de uso desde los años 1850, como les había advertido antes, ¿no? El óxido nitroso. Sin embargo, ya se ha dejado de usar, en la actualidad existen otros
otros anestésicos, como vamos a verlo ahora, pero con un poco más de riesgo. El óxido nitroso todavía lo van a encontrar en algunos hospitales, todavía lo van a encontrar. Y estos son los que se usan en la actualidad, los líquidos volátiles, ¿no? Y ya no se usa el éter, porque ustedes saben que el éter y el cloroformo producen mucha irritación en las vías respiratorias altas, y al producir irritación en las vías respiratorias altas, producen mucha secreción, de tal forma que los pacientes a veces salen de salas de operaciones, pero como están con las mucosas muy irritadas por el cloroformo, por el éter, se producen aspiraciones y se producían neumonías aspirativas, de tal forma que el paciente no fallecía en sala, pero fallecía después con neumonías aspirativas que en algunos casos eran bastante severas, ¿no? En la actualidad eso ya no se ve con el alotano, con el isoflurano, el desflurano. En la actualidad los dos que van a encontrar más en uso en sala de operaciones es el alotano y el sevoflurano. El alotano porque es barato, y el sevoflurano es un poco más caro, es el mejor anestésico, prácticamente cumple con todos los parámetros para llamarlo un anestésico ideal, como vamos a verlo ahora. Y estos son los anestésicos endovenosos, ¿no? Que son los que se le administra a los pacientes antes de ponerles el tubo endotraqueal y empezar a usar los anestésicos generales, los líquidos volátiles. Se empieza a usar los anestésicos endovenosos, que se llaman también facilitadores, o sea, facilitan la anestesia general, pero también usados en alguna forma. Nosotros lo podemos usar como anestésicos endovenosos. Así, ahí está el tiopental sódico, del que les acaba de hablar el doctor Galgurevich, el midazolam, que ahora vamos a hablarlo, que es el etomidato, la ketamina y el propofol, ¿no? La ketamina y el propofol. Este es uno de los fármacos que en la actualidad está usándose bastante en la anestesia general y prácticamente le está quitando espacio al sevoflurano. Y la neuroleptoanalgesia, que salió hace más o menos unos 10 años o 15 años como algo novedoso, que era la asociación de un tranquilizante mayor con un analgésico, ¿no? Y que podría ser el fentanilo, el remifentanilo, y que en la actualidad ya no se usa, ¿no? No está en uso. La neuroleptoanalgesia, ese nombre es neurolepto porque se usa un tranquilizante mayor y un analgésico potente, como es el fentanilo, que es un derivado de la morfina, ¿no? Estas son las características del anestésico ideal, ¿no es cierto? Como les decía antes, no debe ser inflamable. Ustedes se acuerdan de lo que dijimos del ciclopropano, ¿no es cierto? El éter también es inflamable, pero cada vez se les ha quitado, con la asociación de flúor, se ha estabilizado más la molécula de tal forma que no lo hace inflamable, ¿no? De fácil evaporación a temperatura ambiente, o sea, apenas lo introducen en los vaporizadores de los aparatos de anestesia, inmediatamente empiezan a evaporar. Debe ser potente, ¿no? Ahora vamos a ver las características de la potencia de un anestésico general. Debe tener baja solubilidad en sangre, o sea, no debe ser soluble en sangre para asegurar una buena inducción, o sea, inmediatamente entrar en anestesia general, y también al no ser soluble en sangre, la recuperación es inmediata. Usted retira la anestesia y el paciente se empieza a despertar. Metabolismo mínimo, o sea, debe ser eliminado totalmente por la vía aérea, de tal forma que quede muy poco para eliminarse por vía hepatorrenal. Debe producir relajación en el músculo estriado, o sea, ustedes cuando trabajen sobre cualquier músculo estriado, sobre el abdomen o sobre los brazos o las piernas, lo encuentren un músculo relajado para poder trabajar quirúrgicamente. Debe ser supresor de la actividad excesiva del sistema nervioso central, del sistema simpático, perdón. O sea, no debe haber descargas muy tóxicas de adrenalina, ¿no? Porque ustedes saben que esas descargas finalmente van a dar taquicardia, van a dar alteraciones en la presión arterial, ¿no? Entonces, eso es lo que... Esta es otra de las características que debe tener el anestésico general.
No debe ser irritante de las vías respiratorias. Ya habíamos hablado del cloroformo y el éter, que eran muy irritantes de las vías respiratorias y producían mucha secreción, ¿no? De tal forma que estos gases actuales que se usan, tanto el alotano como el sevoflurano, no tienen estas características, o tienen una característica mínima, ¿no? De tal forma que con solo una aspiración inmediatamente calma la actividad de secreción en las vías respiratorias. Debe de ser un buen broncodilatador, o sea, dilatar los alvéolos para que haya una buena absorción, una buena capacidad de absorción hacia los vasos sanguíneos pulmonares, ¿no? Ausencia de presión miocárdica excesiva. Este es uno todavía. Esto se recarga en el alotano, todavía produce problemas de depresión, de arritmia cardíaca. Ausencia de vasodilatación cerebral, o sea, no debe haber una vasodilatación cerebral de tal forma que se impida que el fármaco esté mucho tiempo a nivel cerebral. Y la ausencia de toxicidad hepática y renal es importante, ¿no? Porque antes, por ejemplo, antiguamente cuando se usaba éter o cloroformo, se podía dar una anestesia que duraba 2 horas, 3 horas, ¿no? Pero si ese paciente se complicaba, ya no se le podía volver a anestesiar porque era demasiado tóxico, ¿no? Produce necrosis centrolobular el éter, ¿no? De tal forma que había problemas hepáticos bastante severos, ¿no? Por eso los anestesiólogos antiguos tenían problemas hepáticos, ¿no? Como cirrosis, por ejemplo. Eso es para que ustedes vean, tengan una idea de las fórmulas químicas de los anestésicos. Acá tenemos el alotano, que es un alcano, o sea, es un hidrocarburo con enlaces simples, y después ya vienen los derivados del éter, ¿no? Cada vez más complejos, cada vez con más flúor, ¿no? Y uno de ellos que les decía que es el mejor, el que cumple con todos los parámetros para llamarlo el anestésico ideal, el sevoflurano. Y cuando hablamos de farmacocinética, estábamos simplificando de cómo es que el anestésico general va a llegar finalmente al sistema nervioso central. No va a depender de la ventilación pulmonar, es decir, de la velocidad de entrada del anestésico general en los capilares alveolares, ¿no es cierto? Y eso depende de ¿qué? De un desnivel de la concentración del anestésico general en el aire. Si hay un alveolo, dentro de ese alveolo el aire debe tener una concentración alta de anestésico general para que eso pase a los capilares pulmonares, ¿no es cierto? Una vez en los capilares pulmonares, la concentración de anestésico general es alta para que sea captada por el sistema nervioso, por las células del sistema nervioso central, ¿no es cierto? Por su capacidad lipofílica que tiene, ¿no? Y del volumen de perfusión sanguínea en los tejidos. De esto va a depender la acción de los anestésicos generales, ¿no es cierto? Del volumen de perfusión sanguínea en los tejidos, o sea, cuánto de gasto cardíaco tenemos, y de acuerdo a eso es que llega la irrigación al sistema nervioso central. ¿Y qué es importante para esto? La liposolubilidad, como les había dicho antes, y la biotransformación y eliminación, ¿no es cierto? Que no debe de ser solubles en sangre, ¿no? La aspiración pulmonar, la conjugación hepática y finalmente la eliminación renal. Vean ustedes, los anestésicos generales entonces se eliminan por la vía aérea, por expiración y por conjugación hepática y finalmente a través de la orina. Seguimos en la farmacocinética, ¿no? Para acá vemos los factores que van a determinar la gradiente, ¿no? La gradiente, o sea, cómo es que seguimos, para tratar de entender cómo es que el anestésico general va a llegar
finalmente al sistema nervioso central, ¿no es cierto? Va a depender de la máquina, de la transferencia a nivel pulmonar y la transferencia a nivel del sistema nervioso central. Entonces, de la máquina, del aparato mismo, de la presión parcial inspirada, o sea, lo que le da el aparato de anestesia general, lo que le da la cantidad de anestésico que tenga, de la ventilación alveolar, de la cantidad de anestesia general que haya en los alveolos y de las características del sistema de respiración anestésica, ¿no es cierto? Y eso va a ir a la transferencia de los alveolos a la sangre arterial, ¿no es cierto? Eso depende del coeficiente partición sangre-gas, de la cantidad de gas que haya en sangre, del gasto cardíaco, ¿no? Del gasto cardíaco mismo, o sea, de cómo está funcionando el corazón, bombeando normalmente la sangre hacia el cerebro, y de la diferencia de presión parcial alveolar a la venosa, ¿no? La transferencia del agente inhalado de la sangre arterial al encéfalo va a depender del coeficiente de partición del encéfalo-sangre, ¿no? O sea, cuánto de anestésico general hay, una concentración alta que rápidamente entra al encéfalo, del flujo sanguíneo al encéfalo, ¿no? Y de la diferencia de presión parcial arterial a la venosa. Pero así como es importante la absorción y cómo es que se produce la anestesia general, también es importante la eliminación, ¿no es cierto? Que es lo que hablábamos de la diferencia de la intoxicación alcohólica. La fase de la eliminación se produce cuando la presión parcial de la sustancia en el aire inhalado, o sea, se retira completamente el anestésico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se establece? Una gradiente de desconcentración. Ya no hablamos de concentración, sino de desconcentración, tejido sangre, ¿no es cierto? Y como no está disuelto en la sangre, sino está entero en la sangre, inmediatamente empieza a eliminarse por el aire alveolar hacia la atmósfera. Es decir, rige los mismos principios que la fase de absorción pulmonar, pero en orden inverso, ¿no es cierto? Ya no hay desconcentración, ya no hay administración de anestésico y por lo tanto empieza a despertar el paciente. Y el último tejido en soltar la sustancia volátil va a ser el tejido adiposo, ¿no? Por la liposolubilidad que tiene, pero el tejido es escaso y por lo tanto lo suelta rápido, ¿no? Y lo que quede se elimina por la vía hepatorrenal. Cabe destacar 3 conceptos propios de cada agente que son fundamentales para su manejo, ¿no es cierto? Los coeficientes de partición, sangre-gas, aceite-gas y la concentración mínima alveolar, ¿no es cierto? El CAM, la concentración mínima alveolar. Y la rapidez del despertar de la anestesia está determinada por la cantidad del agente anestésico que permanece disuelto en los tejidos. O sea, más cantidad está en los tejidos, el paciente va a demorar un poco más en despertar, ¿no es cierto? Por eso es que ustedes van a ver cómo es que la lotane tiene un poco más de liposolubilidad, por lo tanto demora un poco más en despertar, a diferencia del sevoflurano, que no tiene tanta liposolubilidad, por lo tanto el paciente despierta más rápido, ¿no? Y tiene menos efectos secundarios. Para decir cómo es que los anestésicos generales producen anestesia general, se ensayaron 4 teorías, ¿no? Pero hay una de las teorías que es la que más se acerca, ¿no? Prácticamente es la que define a los anestésicos generales. Una de ellas fue la teoría de Meyer-Overton, que es de las propiedades de la membrana, ¿no? Que dice que la relación que existe entre la liposolubilidad de los agentes inhalados, o sea, el coeficiente de partición aceite-gas y su
y su potencia de concentración alveolar mínima. Esto es que la anestesia se produce cuando se disuelve un número suficiente de moléculas de anestésico, el que se llama volumen crítico, en sitios hidrofóbicos cruciales, como son las membranas celulares lipídicas, ¿no? Y que de esto va a depender la anestesia general. Esta es una teoría que era, que era propuesta, sin embargo, les vuelvo a repetir, hay una que es de los neurotransmisores, que es es la que prácticamente define a los anestésicos generales. Esta es la de los receptores, que se basaba en decir que existen regiones hidrofóbicas, o sea, receptores específicos para los anestésicos generales, de tal forma que si una célula, por ejemplo, nerviosa tiene como 100 y se le lanzaba como 90, teníamos una acción de 90, ¿no es cierto? O sea, que el anestésico tiene acción sobre los agentes, que los receptores responden de acuerdo al agente inhalado, ¿no? La especificidad del receptor, o sea, que eran específicos para los anestésicos generales. Y esto se basaba en que cuando uno le lanzaba desde el comienzo una cantidad excesiva de anestésico general, obtenía una respuesta bastante alta, ¿no? Lo cual también se desechó, y esta es prácticamente la que define al anestésico general, ¿no es cierto? La alteración de la disponibilidad de un neurotransmisor que es importante, el GABA, del cual ya están escuchando ustedes en la clase que han tenido anteriormente, ¿no? Los anestésicos inhalados interfieren en el metabolismo del GABA, ¿no? Que este es un neurotransmisor inhibidor. Esta inhibición produce concentraciones crecientes de GABA en el encéfalo que favorecen la inhibición sináptica. Posteriormente vamos a ver específicamente este mecanismo de acción. Y la última teoría, que también tenía cierto asidero, pero se dejó de usar, la teoría de Ferguson, que decía que la potencia de un anestésico general está relacionado con su actividad termodinámica, ¿no es cierto? Ustedes se acuerdan de bioquímica, ¿no? A concentraciones adecuadas inhiben los procesos oxidativos de la glucosa. Ustedes se acuerdan que la célula funciona en base a glucosa, ¿no? Que son necesarios para la síntesis intramitocondrial, ¿no? De tal forma que se decía que el anestésico general inhibía el proceso oxidativo de la glucosa, y que al no haber glucosa, no había síntesis intramitocondrial. Pero esto tendría validez para todas las células, no solamente para las células cerebrales, que es en donde se está trabajando, ¿no? Entonces acá habría que hablar sobre especificidad también, ¿no es cierto? ¿Y de qué va a depender la potencia anestésica? Va a tener tres componentes la potencia anestésica, como les había dicho antes, ¿no? La rapidez del comienzo, la profundidad y la concentración del fármaco. ¿Qué cantidad de fármaco se requiere, ¿no? Con esa cantidad de fármaco que se requiere para lograr una respuesta quirúrgica, la rapidez del comienzo, ¿no es cierto? ¿Cómo es que empieza la rapidez y la potencia, ¿no? Que es sinónimo del coeficiente de distribución o solubilidad sangre-gas, ¿no es cierto? Y la profundidad de esa anestesia, ¿no es cierto? O sea, la calidad, la cantidad, la calidad, ¿no? La profundidad de anestesia lograda con el fármaco en relación a la analgesia y a la relajación muscular. Estos son los tres componentes: la rapidez, profundidad y cantidad. Y estas son las características del alotane, ¿no es cierto? El alotane fue uno de los primeros anestésicos fluorados que se introdujo en 1956. Prácticamente reinó durante más de 30 años. Durante más de 30 años reinó el alotane, que era no inflamable, baja solubilidad en sangre, potencia anestésica, la potencia anestésica la del cloro y el bromo en su fórmula química, produce una inducción rápida y placentera de la anestesia, produce broncodilatación, ¿se acuerdan ustedes? De una característica, la relajación muscular esquelética, y hay una recuperación rápida de la conciencia, mínimos efectos postoperatorios, ¿no? Pero sin embargo,
cuando ustedes vean el uso de alotane, el paciente se va a demorar un poco en recuperar la conciencia, ¿no? No va a ser igual que el sevoflurano. Y la desventaja de este alotane es que produce arritmia cardíaca, depresión cardíaca y arritmia cardíaca. Por eso es que es muy poco usado en niños. Los niños son más sensibles a la alotane, ¿no? Hay problemas bastante serios cuando no hay un buen manejo cardíaco durante la anestesia en niños. Produce mucha depresión ventilatoria y discreta hepatotoxicidad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque les decía que queda una buena cantidad de fármaco en las células lipídicas, y de tal forma que eso va después a metabolizarse a nivel hepático. Entonces, muchas veces nosotros en cirugía ustedes van a querer entrar, o pacientes que van a entrar 1, 2 o 3 veces a sala de operaciones. Entonces, esto debe estar, esto y esto debe estar, estas tres desventajas deben estar libres, ¿no es cierto? No debe haber mucha depresión, no debe haber efectos de arritmia cardíaca, ni hepatotoxicidad tampoco, ¿no? Porque les vuelvo a repetir, hay muchos pacientes que entran 1, 2, 3, 4 veces a hacer operaciones por complicaciones serias, y cuando tenemos un anestésico de este tipo, vamos a tener más problemas sobre los problemas quirúrgicos que ya existen. Y este es el anestésico ideal prácticamente, el sevoflurano. El primero que salió comercialmente fue el Sevorane, hay que mencionarlo porque es un fármaco de investigación, el Sevorane, y ahora sí hay cualquier cantidad de sevoflurano en el mercado. Hasta hace poco era muy caro, ahora sus costos han bajado, de tal forma que en precios y en características este es el mejor anestésico general que van a encontrar en todas las salas de operaciones, ¿no? Es un éter metílico fluorado, desde 1970 se empieza a usar, que tiene baja solubilidad, sí tiene baja solubilidad, rápida inyección y escasa biotransformación. Su potencia es bastante alta, con una concentración alveolar mínima de 1,71 se logra una buena potencia, ¿no? O sea, es bastante potente este fármaco. Ausencia de efectos irritativos respiratorios, como les había mencionado antes. No hay problemas sobre el corazón, ¿no? Sobre las catecolaminas, no sensibiliza el corazón a las catecolaminas como el alotane, como habíamos dicho. Baja producción de arritmias, buena relajación muscular, bastante buena, y excelentes perfiles de tolerabilidad y seguridad. Esto se refiere a que uno puede entrar 2, 3, 4 veces a sala de operaciones y hay bastante tolerancia y seguridad en este fármaco, el sevoflurane. Prácticamente las máquinas han ido modernizándose y estas son las máquinas más modernas que hay, ¿no? Los multiparámetros que miden todo, ¿no? Estos son los medidores los que están acá son medidores de los gases, cuando se usa alotano, cuando se usa sevoflurano, ¿no? Se colocan en unos frascos que hay en la parte de abajo, y de acá empiezan a evaporar, ¿no? Y salen por esta vía. En estos dos frascos que hay acá, ustedes van a ver que hay cal sodada en los frascos de abajo. Esos dos frascos blancos, hay cal sodada que tiene una característica de que al pasar el aire expirado que sale del paciente, inmediatamente pasa por por la cal sodada, y acá se capta el CO2 y pasa solamente el oxígeno con el anestésico y otra vez vuelve el torrente del paciente, ¿no? De tal forma que se usa cada vez menos cantidad de anestésico general, ¿no? Esto cada vez se va poniendo más morado, y cuando está ya morado completamente se cambia por otro frasco de cal sodada. Este es el tubo endotraqueal. Acá tiene un baloncito, un balón para cerrar. Una vez que está dentro de las vías aéreas, se administra aire acá para que no salga por los costados, ¿no es cierto? Para que sea un circuito cerrado completo. Así es como se intuba con un laringoscopio, se va hacia la tráquea, introduce el tubo, ¿no? El tubo que trae una guía,
En la actualidad hay videos laringoscopio, ya no es la edición directa, sino trae acá un video de tal forma que pueda verse la vía sin esforzarse mucho. Y esta es la posición en la que queda el paciente, ¿no es cierto? Con un tubo por el cual se administra el anestésico junto con el oxígeno y por el otro sale inmediatamente a los depósitos de cal sodada, ¿no? Y otra vez regresa para cumplir oxígeno y anestésico, y cuando va faltando anestésico va siendo administrado directamente. Este es el circuito que se forma, y ahora que hay el COVID, ustedes ven estos módulos multiparámetros, donde está el pulso, la presión, la temperatura, la respiración, ¿no? Y la concentración de oxígeno en sangre, ¿no es cierto? La concentración, la presión, el pulso y la cantidad de... esto es importante, ¿no es cierto? La cantidad de oxígeno en sangre. Esto tiene todas las máquinas de anestesia tienen multiparámetros. Prácticamente tiene alarmas, de tal forma que puede haber un descuido del anestesiólogo, pero está con alarmas, inmediatamente cualquiera de ellas cae a cantidades críticas y el alarma inmediatamente se activa. Más o menos para que ustedes vean en un diagrama cómo es que funciona, ¿no es cierto? Se le administra el oxígeno y el anestésico al paciente, y al momento de salir del vaporizador, al momento de salir pasa por la cal sodada y ahí capta el CO2 y solamente pasa el oxígeno y el anestésico otra vez. Otra vez se administra, y este es un circuito. Este es un circuito cerrado que se llama, ¿no? Antes para administrar el cloroformo y el éter habían circuitos abiertos, semiabiertos y semicerrados que se llamaban. Pero todos contaminaban el ambiente de tal forma que todos sufrían el efecto del éter o del cloroformo. Y estos son los anestésicos generales, ¿no? Los anestésicos generales, intravenosos que se llaman. Los intravenosos por vía endovenosa, que les decía, son facilitadores, ¿no? ¿Y cuáles son las propiedades? Una de ellas se considera que la ionización que tienen, que producen, desempeña cierto papel en la distribución y eliminación de estos fármacos. Se unen rápidamente a las proteínas plasmáticas, hay ausencia de fase pulmonar, y la finalización del efecto anestésico depende de los fenómenos de biotransformación. Estos, si se biotransforman, se eliminan por vía urinaria, se biotransforman a nivel hepático, y en algunos casos se presentan fenómenos de redistribución hacia otros órganos, ¿no? En algunos casos. Gran parte de estas sustancias se biotransforman en el organismo, originando metabolitos activos que todavía pueden seguir actuando. Por eso es que cuando se deja de administrar un anestésico general y el paciente o la paciente despierta, y se siente un poco mareado, ¿no? Borrachitos, porque existen metabolitos activos, ¿no? Que se van eliminando poco a poco. La gran ventaja de los intravenosos es que en anestesia la comodidad para el enfermo, ¿no? La rapidez con que se establece la inducción anestésica, o sea, se anestesia rápidamente. Se le pone una vía, se administra el anestésico general, el anestésico endovenoso inmediatamente entra en anestesia, ¿no? Estos se usan para antes de la anestesia general, les decía, ¿no? No se puede hacer una intubación si el paciente no está dormido, ¿no es cierto? Por eso yo les decía, se les llama a estos intravenosos también facilitadores. ¿Por qué? Porque se les administra al paciente, se le hace dormir, se produce anestesia y inmediatamente se le le pone el tubo endotraqueal y empieza a funcionar ya el anestésico inhalatorio. La anestesia intravenosa presenta un inconveniente, es que es menos controlable, ¿no es cierto? Es menos controlable, o sea, la dosificación no se puede controlar, porque en algunos pacientes dura
5 minutos, 7 minutos, 10 minutos, y a veces uno tiene que estar atento a la pupila o a los reflejos, ¿no es cierto? Y eso no se puede manejar en los anestésicos intravenosos, excepto en el propofol, que vamos a verlo ahora, ¿no? En los anestésicos endovenosos se define la velocidad de infusión mínima, ¿no es cierto? Se acuerdan de los líquidos volátiles, es el CAM, ¿no? La concentración alveolar mínima. Acá es la velocidad de infusión mínima, ¿no? O sea, cuánto le lanzan ustedes a la vena para alcanzar la anestesia general, ¿no? Hay ausencia de respuesta a la orden verbal, pérdida de la conciencia, ausencia de movimientos en respuesta al estímulo doloroso, similar a las soluciones inhalatorias. Estos son los anestésicos endovenosos, ¿no? Son lo que ya habían hablado ustedes, barbitúricos de acción ultracorta, el pentotal sódico, pentobarbital sódico, llamado también como suero de la verdad, ¿no? Porque antes lo usaban mucho para administrar a ciertas personas en cantidades intermedias, ya se sabía más o menos cantidades intermedias, y podían preguntarle lo que querían, ¿no? Y la persona que estaba con este barbitúrico contestaba nomás, ¿no? Por eso se llamaba el suero de la verdad. Pero muchas veces se pasaba la dosis y a veces se deprimían mucho los pacientes y fallecían, ¿no? Este paciente tiene que estar cerca a una intubación. Por eso ninguno de ellos se puede administrar sin estar cerca a una intubación, ¿no? La ketamina, el ketalar, que produce muchos efectos, produce alucinaciones, ¿no es cierto? Produce alucinaciones, sobre todo cuando están despertando. Por eso es que no se usa mucho la ketamina. Es un buen anestésico endovenoso, pero produce muchas alteraciones a nivel de la conciencia al despertar el paciente. Y también puede producir espasmo de glotis, ¿no? Y de tal forma que impide la respiración al paciente y muere asfixiado, ¿no? Esto se usa en muchos consultorios, todavía lo usan para cirugías menores o para legrados uterinos, ¿no? Pero es muy peligroso su uso. Puede producir espasmo de glotis y el despertar, les vuelvo a repetir, es bastante incómodo. El etomidato, que no se ha usado mucho en nuestro medio, y el propofol, que sí es uno de los anestésicos que le está haciendo la guerra al sevoflurana, ¿no? Ya se empieza a llamar el anestésico ideal de preferencia, ¿no? El midazolam, ¿no? Una benzodiazepina que se llamó el Dormonid, el nombre de investigación, el primero que salió, el midazolam, es una benzodiazepina que produce amnesia, ¿no? Y se usa para pequeñas, como les había referido el doctor Gargurevich, para pequeñas, por ejemplo, para curaciones pequeñas, para endoscopías, ¿no? Que van a durar muy poco. Produce sueño, produce sedación intensa, y después el paciente no se acuerda, ¿no? No se acuerda del acto que le han hecho. La neuroleptoanalgesia, que ya les decía que ya está en desuso. ¿Y cuál es la farmacocinética? La captación máxima después de los 30 segundos. O sea, ya después de 30 segundos empieza a verse los efectos de los anestésicos intravenosos, ¿no? Se distribuye en músculo estriado y en grasa, su metabolismo es a nivel hepático y su excreción es a nivel renal. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Disminuye la velocidad de disociación del GABA, y ustedes saben que provoca un aumento de la conductancia del cloro a través de las vías de los iones, que ocasiona una hiperpolarización y en consecuencia una inhibición de las neuronas postsinápticas, ¿no? Lo deprime las respuestas. Al deprimir las respuestas prácticamente se produce la anestesia.
Su uso es en la inducción de anestesia. Se llama inductores o facilitadores, les vuelvo a repetir, ¿no? O sea, le ponen la vía endovenosa, inmediatamente le ponen el anestésico endovenoso, el paciente se anestesia y ya pueden intubarlo para administrarle los líquidos volátiles como el alotano o el sevoflurano. Como anestesias de corta duración, sobre todo cuando se va a hacer, por ejemplo, una reducción de una luxación, se van a hacer curaciones menores, se van a hacer intubaciones, se van a extraer cuerpos extraños, ¿no? Anestesias de corta duración. Y les decía, el anestésico, el propofol le está quitando para anestesia continua, igual que los líquidos volátiles, con bomba de infusión. Esta es la bomba de infusión del propofol. El propofol es como una lechecita blanquecina, ahí está la jeringa, y tiene un émbolo que empuja acá. Este aparatito tiene parámetros, peso del paciente, peso, y le saca la edad, el peso, y de tal forma que le va enviando en microdosis durante toda la cirugía para mantenerlo con anestesia, ¿no? Esta es la bomba de infusión del propofol. ¿Y cuáles son los efectos secundarios? Que muchos de ellos producen hipotensión, todos producen hipotensión, bradicardia, espasmo de glotis, les decía en el caso de la ketamina, y depresión respiratoria, todos ellos producen depresión respiratoria, de tal forma que si ustedes no miden la cantidad que se pone, pueden entrar en depresión respiratoria, paro respiratorio y muerte. Vamos a hablar de dos de ellos, que son los más importantes, el pentobarbital sódico, o pentotal sódico también llamado, y el propofol. Acá tenemos las características del pentotal sódico, ¿no? Es un tiobarbitúrico a causa de la sustitución del oxígeno del carbono 5 por sulfuro. Este cambio estructural le confiere una iniciación rápida y una corta duración de acción. Acá está el sulfuro, ¿no es cierto? Esta es su fórmula química. ¿Y qué hace el pentotal sódico? Deprime el sistema de activación reticular, lo que habíamos mencionado antes. Es un modulador alostérico, ¿no? Es un modulador, o sea, es un modo de regulación de las enzimas. Del GABA a su unidad alfa. Aumenta la conductancia al cloro, hiperpolarización y consecuentemente inhibición de las neuronas postsinápticas, ¿no? Deprime selectivamente los ganglios simpáticos. El pentobarbital sódico viene en frascos así, de 20 centímetros cúbicos, ¿no? Solución acuosa, ¿no? Fácil de administrar. Altamente liposoluble, la distribución del pentobarbital sódico está determinado por el flujo de sangre en los tejidos. La máxima captación es dentro de los 30 segundos, les habíamos dicho, y ahí empieza su efecto. La redistribución o sea, puede irse a otros tejidos, de tal forma que el despertar va a ser más prolongado, ¿no? El despertar va a ser más prolongado, va a haber más sueño. ¿Por qué? Precisamente porque hay una redistribución. ¿En dónde? En la grasa, ¿no? Y de tal forma que se ha demostrado que la grasa es el compartimento que muestra un tiopental hasta 30 minutos después de la administración de pentobarbital sódico. Se inicia a los 10 a 15 segundos, ya está durmiéndose el paciente, efecto máximo de 30 a 60 segundos, vean ustedes la rapidez. Y esto es lo que no permite manejar bien, ¿no? Porque puede durar 5 minutos o 15 minutos. Entonces, ¿cómo uno maneja un paciente para administrarle varias veces, ¿no? Sencillamente teniendo un laringoscopio al costado para poder intubar al paciente, o de lo contrario, si uno empieza a adquirir experiencia ya con los reflejos, ¿no? El reflejo corneal, reflejo palpebral, para seguir administrando 2 o 3 veces el pentobarbital sódico. Se metaboliza a nivel hepático por oxidación, el 97% de metabolitos inactivos, el 97%, vean ustedes, y el 2 a 3% de pentobarbital activo. Su eliminación es por vía renal.
Y desde el otro, anestésico endovenoso, que es bastante importante y por eso lo estamos estudiando un poquito más. El propofol es un fármaco del grupo de los alquifenoles con propiedades hipnóticas, ¿no? Estos son aceites a temperatura ambiente y son insolubles en solución acuosa. Viene como una lechecita, como habíamos visto en la jeringa hace un momento, y actúa de manera inespecífica en las membranas lipídicas, el mismo mecanismo de acción, ¿no es cierto? Hay que repetirlo para que se quede, sistema transmisor en el GABA, alfa, aumentando la conductancia del ion cloro y en concentraciones altas se sensibiliza el receptor GABA alfa con la supresión de los receptores alfa, que les explicó el doctor Gergulevich. El nivel plasmático para una inducción es entre 0.2 y 2.5 miligramos por mililitro, ¿no? Habla acá de la escala de Ramsay, que es una escala de, prácticamente del sueño, ¿no? Como un paciente empieza a producir el sueño, no tanto como la anestesia general que habíamos hablado antes. Principalmente hipnótico, efectos antieméticos, bienestar, disminuye la presión intracraneal por reducción de la presión de perfusión cerebral, disminuye la presión intraocular en un 30-40%. Y se absorbe porque tiene bastante liposolubilidad, ¿no? Alcanza rápidamente el sistema nervioso central, dando lugar a su efecto hipnótico. Se unen entre un 97 y 99% a las proteínas plasmáticas, principalmente a la albúmina, ¿no? El inicio de la hipnosis habitualmente ocurre entre los 40 y 60 segundos. Vean ustedes, un poquito más tarde que el pentobarbital sódico, ¿no? Tras la administración de un bolo, que dura de 3 a 10 minutos. ¿Se acuerdan ustedes? El pentobarbital de 5 a 10 o 15 minutos, de 3 a 10 minutos, o sea que el rango es bastante largo, ¿no? Como para poder controlarlo y empezar a administrar propofol. Sin embargo, los anestesiólogos ya cogen experiencia y pueden manejar propofol endovenoso en bolo, ¿no? El metabolismo es rápidamente metabolizado en el hígado, formando con glucurónidos y sulfatos inactivos que son excretados por la orina. Su excreción es renal, es del 88%, la fecal es de 1.6, menos de 0.13% sin cambios en la orina, ¿no? Este propofol, les vuelvo a repetir, se está usando como anestesia general, en la bombita que ustedes vieron antes, que quiero que la vuelvan a ver. Esta es la bomba que se está usando para anestesia general, ¿no? Es mejor el uso de propofol en esta bomba de infusión que el sevoflurane, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezan a administrarle, inmediatamente el paciente entra en anestesia, ¿no? De todas maneras tiene que ir intubado para que le administren oxígeno, pero apenas termina de administrarle la última gota de propofol y no pasan ni 30 segundos a un minuto, el paciente ya está despierto, completamente despierto, ¿no? Esa es una de las ventajas de este propofol y ya se está usando en la anestesia general. El único problema que hay es el costo de esta bomba de infusión, y del propofol también sigue siendo caro, por eso es que se sigue usando el sevoflurano, pero cuando en muchas salas ustedes ingresen van a ver esto en la cabecera de los pacientes, y el anestesiólogo, en base a las características del paciente, peso, edad, empieza a administrarle en bomba de infusión. Finalmente, nosotros cuando vamos a llevar a un paciente a sala de operaciones tenemos que ver varios parámetros, ¿no? Es importante tomarlo al paciente como un ser humano, ¿no? Y que está prácticamente en un estado de crisis, ¿no? Frente a algo que puede suceder en sala de operaciones, ¿no? Cualquiera, el paciente, por más tranquilo que esté, puede mostrarles a ustedes sonrisa, confianza. Sin embargo, es un paciente que está soltando bolos de catecolaminas, ¿no? Y temor, todo eso hace que
se produzca una ansiedad y que nosotros tengamos que premedicarlo. Esto se llama premedicación, o sea, ¿qué medicamentos le podemos dar a este paciente para aliviarle todos los problemas prequirúrgicos que va a tener, ¿no es cierto? El alivio de la ansiedad es importante, la ansiolisis, la sedación. Si tiene dolor hay que darle analgésicos, ¿no? Si tiene mucho dolor se le puede dar, por ejemplo, midazolam, efecto anticialogobo, o sea que estos pacientes están secretando mucho, se puede dar atropina, como vamos a verlo ahora, y como están en estrés, hay aumento del volumen gástrico, ¿no es cierto? Hay aumento del volumen gástrico y del pH gástrico, y eso puede producir las famosas úlceras, ¿no es cierto? Úlceras de estrés, que se llama eso, nosotros debemos impedir en pacientes que son muy nerviosos. Y la atenuación de respuesta refleja del sistema nervioso simpático, ¿no? Disminución de la dosis requerida de anestésicos, que si le damos, por ejemplo, petidina y el paciente se va un poco sedado, va a requerir menos anestésicos, ¿no? Y la profilaxis a las reacciones alérgicas si el paciente o la paciente fuese alérgica. Y esto es lo que debemos ver nosotros cuando tenemos a un paciente que se va a operar. Una buena historia clínica, coger confianza, conversarle, darle seguridad al paciente, pidiéndole sus análisis, su riesgo quirúrgico. Pero ahí está el médico a su lado, ¿no? Conversando y tranquilizando a ese paciente, administrándoles, de ser posible, las benzodiazepinas de las que han hablado en la clase anterior, de 5 a 10 miligramos por vía oral o por vía endovenosa, o alprazolam de 2 miligramos, que son benzodiazepinas de bastante uso y que no hay ningún problema en su utilización en esta premedicación anestésica. La atropina, ¿no? Que es un parasimpático mimético que produce sequedad parasimpático lítico, que produce sequedad de las mucosas, disminución de las secreciones de 0,25 a 0,50 miligramos. La petidina, que es un derivado semisintético de la morfina, que produce disminución del dolor, es bastante bueno para el dolor. El problema es que produce acostumbramiento, se puede administrar 50 o 100 miligramos si el dolor es muy alto, ¿no? El omeprazol para disminuir los problemas de acidez y de llenura gástrica, ¿no? 40 miligramos, que funciona sobre la bomba de protones, produciendo disminución de la acidez y del volumen gástrico. Si hubiese problemas de infección, ahí estamos para administrarles antibióticos en forma preventiva. Y si el paciente tiene algún problema de alergia, podemos administrarle un antialérgico simple o corticoides, según indicaciones de su médico tratante. Muy bien, hemos visto la clase de anestesia general. Ustedes tienen, me imagino, varias preguntas. Y respondemos todas las preguntas que ustedes tengan. ¿Están ahí o todavía no? Ya se cansaron, creo. Sí, doctor, buenos días. Dígame. Doctor, justo soy Nelly Arias, le quería preguntar sobre lo último que mencionó, si existe alguna reacción de hipersensibilidad a uno de estos medicamentos. No la escuché bien. A ver, doctor, ¿me escucha? Y ahora sí. Buenos días. Sí, quería comentar sobre lo que expuso al final, si existe alguna reacción de hipersensibilidad inmediata o anafilaxis con alguno de estos medicamentos, cómo se actúa. Bueno, estando en sala de operaciones es un poco más fácil manejar, ¿no? Se usa primero los antialérgicos como la clorfeniramina inyectable, o se puede usar los corticoides o la adrenalina, ¿no? Ustedes saben que los corticoides son
producen una buena respuesta sobre los mastocitos, ¿no? Porque los mastocitos son los que van a producir la histamina y todas las cininas que van a provocar el efecto de la reacción alérgica. Entonces, si están en sala de operaciones, pueden usarla así libremente. Y como el paciente está intubado, tolera mejor los efectos y responde mejor a los efectos estos de alergia, ¿no? Les vuelvo a repetir, los antihistamínicos comunes, endovenosos, las corticoides, entre ellos la hidrocortisona o la dexametasona, y finalmente algo que se usa en pequeñas dosis, en tercios, es la adrenalina. Ok, doctor, muchas gracias. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? Doctor, creo que ya no hay más preguntas. Ya les ha quedado claro a los compañeros, creo. Muy bien, espero haberlo. Sí, doctor. Quedado. Dígame, le escucho. Doctor, ¿usted ya se logró comunicar con su grupo de práctica? Todavía. Todavía. Voy a comunicarme con ellos. Aló, doctor. Sí, dígame. Doctor, buenos días. Disculpe, usted había mencionado que había un anestésico general endovenoso que era el ideal, creo que. ¿Cuál lo había mencionado? No lo recuerdo bien. ¿Dijo el etomidato, creo? ¿U otro? El propofol, que hemos hablado 2 veces. Los dos que les he mencionado, uno es por la rapidez, es el pentobarbital sódico, pero por la seguridad, y se puede usar como anestésico general. Incluso les he mostrado la bomba de infusión, bomba de infusión para usarlo como anestésico general. Acá está. O sea, Ese es el propofol. El propofol es el ideal. Claro, endovenoso, en este momento es el ideal, ¿no? Pero no es tan ideal por el costo. El ideal sigue siendo el sevoflurano por el costo, pero el propofol prácticamente tiene todas las características de un anestésico ideal, ¿no? No produce ningún efecto secundario y el despertar es bastante rápido, sin efectos secundarios como que a usted le han pegado o se siente cansado. Con el propofol, ¿no? Es bastante bueno, pero no se puede usar todavía porque esa bomba de infusión que usted ve tiene un costo, es alto. Y aparte el propofol mismo como fármaco en ampollas es todavía caro, ¿no? Ya, gracias. Eso es lo que quería preguntar. Sí, ¿no? Doctor, Sí, buenos días, doctor. Soy Sí, Freddy Bayón. dígame. Doctor, bueno, en cuanto al uso del propofol, y usted me menciona de las bombas de infusión, bueno, le comento que las empresas a los hospitales les dejan la bomba de infusión siempre y cuando usen las líneas de infusión. Claro, pero la ampolla es cara, pues. Claro, las líneas de infusión son caras, pues, ¿no? Pero, o sea, te ofrecen, te la dejan. Ahora, los hospitales actualmente, por este tema de buscar la seroanalgesia en los pacientes entubados por COVID, se está usando actualmente el propofol y el Estado también los está brindándoles a los pacientes. Eso es bastante bueno. Eso es bastante bueno, pero es por emergencia nomás, pero el propofol va a seguir caro. Todavía. Una consulta, doctor. ¿Por cuánto tiempo un paciente puede estar con una infusión continua de propofol? De acuerdo a cuánto dure la cirugía, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Le hago esta pregunta, doctor, porque yo he observado que lo usan en los pacientes buscando la seroanalgesia por
por varias horas, más de 24, 48 Claro, horas. claro, lo que dura la cirugía, pero es difícil que lo usen por por más de 6 horas, ¿no? Lo que se hace a un paciente es lo que se hace a un paciente que está intubado es se le administra pseudoanalgesia, relajantes musculares, se intuba y después se mantiene en base a relajante muscular nomás, para que no se movilice. Ya, profesor, muchísimas gracias, doctor. Muchas Si no gracias. se deprime mucho y se puede morir. Sí, es claro, por eso se usa la línea de infusión y también pues con la dosis adecuada. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Ok. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Buenas tardes, doctor. Dígame. ¿Qué sucede si nos pasamos de la dosis? ¿Qué podemos hacer en este caso? ¿Sí qué? Si nos pasamos de la dosis adecuada. No, la dosis de mantención que se llama en los anestésicos generales ya está calculada. Al momento que usted tiene un paciente, el peso y la edad del paciente ya lo está calculando en cualquiera de los anestésicos generales. Y para eso está la pantalla de multiparámetros, ¿no es cierto? Si su pantalla de multiparámetros ve que el grado de oxigenación baja, inmediatamente usted ve por qué es. Si la presión se altera, si el ritmo cardíaco se altera, inmediatamente usted ve por qué es. Puede ser por manipulación, por ejemplo, están manipulando vísceras y puede haber una respuesta simpática, ¿no? Entonces, de repente, o parasimpática, ¿no? Lo que se llama, por ejemplo, una respuesta vagal que produce bradicardia, hipotensión. Inmediatamente el anestesiólogo tiene que administrarle fármacos que reviertan ese tipo de respuesta. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una consulta. Dígame. Bueno, como lo que mencionó el compañero Bayrón, había hablado acerca de que, bueno, el Propofol, bueno, se podía utilizar, y como usted también lo agregó, de que en operaciones de 6 horas como máximo, bueno. Pero cuando usted mencionó acerca de que los anestésicos endovenosos, o sea, actúan como inductores anestésicos, yo lo entiendo de que, por ejemplo, comenzamos con un inductor y luego se continúa la operación, en este caso, con un líquido volátil. En todo caso, ¿cuál sería la diferencia? ¿Cuándo usar, por ejemplo, mantenernos con un líquido volátil y cuándo mantenernos, por ejemplo, con un Propofol? Yo les vuelvo a repetir, el anestésico ideal es el sevoflurano, ¿no? De tal forma que el Propofol o el pentobarbital sódico se usan como inductores, como facilitadores. Eso es lo que les había dicho. Ahora les digo, en la actualidad se está usando ya el Propofol para anestesia continua en la bomba de infusión. Pero si van a usar anestesia continua con Propofol, definitivamente empiezan desde el comienzo con Propofol, pues, ¿no? Empiezan con Propofol, intuban al paciente para administrarle oxígeno en la vía aérea y siguen con Propofol. Ese uso no le pueden dar al pentobarbital sódico porque es muy tóxico, hepatotóxico. Eso les había referido en los efectos secundarios. Ya, doctor. Doctor, buenos días. ¿Me Diga. escucha? Sí. Doctor, justamente, bueno, conversando de esto del Propofol, ahora me pareció interesante que ahora se esté usando en los pacientes con COVID, pero lo que pasa es que, según yo,
yo entendía era muy riesgoso usarlo en pacientes geriátricos, y los pacientes geriátricos son la población vulnerable por el COVID-19, y también porque podrían generar mayor acidosis metabólica. Se tenían que tener precauciones en los pacientes que tenían problemas hepáticos, probables insuficiencias renales. Entonces, como que es muy riesgoso, ¿no? Usar el No, propafol en pacientes con COVID-19 o COVID no, severo. no, el paciente con COVID lo único que necesita es el anestésico, el inductor para intubarlo nomás. Una vez que está intubado, lo que se administra son relajantes musculares. Ah, entiendo, doctor. Gracias. Esa parte no la había entendido. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, jóvenes. Lo despedimos. Espero les sirva esta clase de anestésicos generales. Gracias. Hasta la próxima Muchas clase. gracias, doctor Doctor, Sandoval. doctor Muy Sandoval, amable, doctor no Sandoval. se olvide de colgar sus diapositivas en el team, por favor. ¿Están colgadas? ¿Ya las colgó, doctor? Sí. Ya, doctor. El día de mañana empiezan los seminarios, doctor, a las 2 de la tarde. ¿Ya se comunicó usted con su grupo de seminarios? Todavía. Que me llamen. Lo que pasa es que, según el doctor Gargurevich, usted tenía que comunicarse con su delegado, doctor. Ahora lo voy a llamar. ¿Ya tiene el número? ¿Ya se lo pasó el doctor Gargurevich? Sí, pero si me das el número mejor, me vas a estar buscando. Ya, yo le paso el número de la delegada de